Bueno, pues buenos días, hora de México a todos. Empezamos con la invocación de Rada. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente en este grupo, en este curso, hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de seres de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente y ayudar altruistamente y sin reservas. Nos dirigimos con respeto también a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, los amados Chohan, Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Queremos ser como el viento que como un pañuelo seca nuestras lágrimas, como el sol que como una antorcha todo lo ilumina, como la tierra que como un santuario todo lo posibilita, como el agua que como un torbellino todo lo disuelve. Queremos ser como los estudiantes fieles que nunca ponen en duda a sus maestros, que siempre los aman con devoción al afecto, que siempre los admiran y los respetan porque saben que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, pues continuamos. Nos habíamos quedado aquí. Este es el último slide que habíamos visto, entonces voy a retomarlo para que a partir de aquí continuemos. Estamos con el libro de Torkom Saraydarian, perdón, sobre el aura, que vimos entonces que es una de las estructuras defensivas más importantes para evitar todo lo que son los ataques psíquicos y la densidad a la que cualquiera podría estar expuesto. Vamos a ver entonces lo que dice aquí. El resentimiento es un factor importante en el proceso de cristalización. Recuerdan que habíamos hablado, nos decía Torkom Saraydarian, lo importante de la cristalización, que es cuando la energía no se paraliza, pero se empieza a mover con mucha lentitud. Como si estuviera la energía metida en un plomo, le cuesta mucho trabajo desenvolverse. Y eso pasa cuando se incrementan los contraflujos y cuando han pasado muchas cosas que ya vimos en la clase anterior. Entonces aquí está hablando otro de los elementos que cristaliza y es el resentimiento. El resentimiento no nos deja crecer, no nos deja movernos, atasca energéticamente las estructuras y entonces hace muy difícil el movimiento. Entonces es un factor importante en el proceso de cristalización. Para prevenir este proceso, no debe desarrollar alegría y espíritu de gratitud. Junto al espíritu de gratitud es un gran disolvente que disuelve muchos tipos de cristalizaciones en el agua. Aquí nos da una clave, que es el tema de la gratitud. Entonces, la gratitud sigue un proceso, que es un proceso en donde una persona percibe que tiene una necesidad, después percibe que hay alguien que puede socorrerle en esa necesidad, después se atreve a solicitarle, incluso puede ser alguna entidad superior, es decir, puede pedirlo algún arcángel, algún ángel, al, eh, al mismo Jesucristo, al maestro Kotomi, etcétera. Una vez que la persona se atreve a pedirlo, entonces recibe esa gracia y después de recibir esa gracia se cierra este algoritmo con la gratitud. Y cuando no se da la gratitud, entonces todo queda de alguna manera como incompleto, queda mal cerrado. Entonces, por eso está aquí comentando que lo que está diciendo de alguna manera entre líneas es que hay que cerrar los ciclos. Los ciclos que se abren, hay que cerrarlos. Y lo que se pidió se agradece. Y ya es lo que nos corresponde. Entonces, para prevenir este proceso, uno debe desarrollar alegría y espíritu de gratitud junto al espíritu de gratitud es un gran disolvente que disuelve muchos tipos de cristalización. El otro factor importante para esto es la alegría, la capacidad de ser alegres. Luego vamos con otra idea, dice el separatismo. Aquí tenemos otro problema que afecta también al aura, el separatismo. Actúa en contra del más importante principio y ley del universo, la unidad. Y aquí nos está recordando cuál es el principio más importante del universo, la unidad. A pesar de que todo desde el Big Bang se separa, en realidad nunca deja de estar unido. Entonces el separatismo es una ilusión a través de la cual la persona rompe las redes que nos atan y nos unen con todo. Entonces, lo que está diciendo acá entonces es que se violenta una de las leyes más importantes del universo, que es la unidad. Cada pensamiento separatista, cada palabra como expresión, acción o intención separatista, crea una cristalización en el aura. Esto vamos a analizarlo con mucho cuidado para ver las diferentes clases de separatividad que existen. Hay un tipo de separatividad que en realidad es una ruptura. Entonces, la separatividad que es tipo ruptura es una separatividad en donde se rompe el canal. Y este tipo de separatividad, al menos en una encarnación,
es una separatividad que se rompe cuando es ilegal, ilegítima. Es decir, cuando una persona que sabe artes oscuras ha generado un canal de sometimiento a una persona. Y si el karma no autoriza ese canal de sometimiento, la persona entonces tiene que practicar un proceso de separatividad que termina o culmina con la ruptura. Este es un modelo, no está en lo que está diciendo Torkom. Torkom nada más nos da el modelo general. Esta es una interpretación de la persona que está explicando lo que soy yo. Entonces, es muy importante saber que al final de cuentas, la ruptura es la no aceptación del canal. No se establece el canal cuando la persona decide no respetarlo. Para esto hay que recordar, podemos hablar de parábolas cristianas, pero también podemos hablar de parábolas budistas. ¿Recuerdan ustedes la parábola budista donde una persona llega a insultar al Buda, se le acerca, de hecho, y le dice de todo durante 10 o 15 minutos? Aparentemente puede que esté yo como explicando no al 100% la anécdota, pero lo que sí sé es que lo insulta y después de insultarlo, el Buda permanece impávido. Cuando finalmente se va, los arats, los discípulos, le dicen al Buda que por qué no se defendió. Y él lo explica con una parábola y le dice a los discípulos, a sus discípulos, a los arats, dice: si alguien llega y trae un caballo para regalárselo a ustedes y ustedes no lo aceptan, ¿de quién es el caballo? Entonces los discípulos dicen: bueno, pues si no lo aceptamos, el caballo sigue siendo del que pretende regalarlo. ¿Qué quiere decir? Hubo un conato de fabricación de un vínculo y el Buda lo que hizo fue no responder, es decir, no formar la otra parte del vínculo, no responder a la agresión. Y en este mundo, uno de los problemas más grandes es que creemos que con la legítima defensa tenemos derecho a defendernos y al defendernos establecemos el vínculo. Y el vínculo puede durar incluso más de una encarnación, entonces hay que ser muy cuidadosos con este tema. Bueno, el separatismo entonces actúa contra el más. Aquí está hablando de otro separatismo. El separatismo entonces cuando una persona sin tener ningún argumento decide romper una relación, o decide separarla, elongarla, modificarla. Y aquí tenemos un segundo criterio. El segundo criterio, que es un criterio también por comunicación personal, es que hay un círculo íntimo y uno decide qué pone ahí. Es como el jardín interior. Hay un círculo contiguo a este, que es el jardín secundario, y luego hay otro jardín mayor, que es el terciario, y en algún jardín están todos. Las personas con las que tenemos más inadversión no podemos expulsarlas del cuarto jardín, pero los ponemos en el cuarto jardín, porque son de alguna manera tóxicas. Las personas cuando se ganan un lugar y se meten al tercer jardín o al segundo y luego pueden llegar eventualmente al primero. Y aquí también hay una reseña en los evangelios cristianos, en donde está Cristo. Está en el libro que tengo del Cristo interior, ahí viene esta reseña. Y aparecen los espacios que hay de mayor santidad en los templos. Está el Santo Santorum, que es donde se guardan las hostias, que es el lugar más santo, que en las iglesias antiguas era más grande, ahora es un pequeño espacio, un nicho que está en las iglesias. Luego está el altar, que es obviamente muy limpio, y antes pocos podían entrar en el altar, tenían que entrar muy limpios para no contaminarlo. Luego tenemos la primera parte de los feligreses, que están en la primera parte. La parte del medio de los feligreses están un poco más alejados, la parte de atrás de los feligreses. Luego tenemos el patio, que todavía forma parte de un templo, y después tenemos la calle. Entonces, estos son los espacios, y entonces en el Evangelio se habla de uno que empieza a increpar a Cristo, y Cristo se da cuenta que ese hombre no está para estar en las primeras filas del templo. Ese debería estar en el patio, porque todavía le falta el criterio suficiente y la disposición para entender lo que Cristo está enseñando. Entonces hay una parábola que también hace referencia a esto de los espacios, por así decirlo, o de los jardines. La idea de los jardines interiores es de Harold Kushner, un rabino judío. Pero bueno, estamos viendo todo esto como para poder dar ejemplos, porque me han pedido que ponga yo más ejemplos cuando estamos explicando estas cosas. Entonces, cada pensamiento separatista, palabras, alguien que no me gusta que esté dentro de una asociación, pues no puedo echarlo. Tengo que aprender a convivir con él si forma parte de alguna manera de un núcleo. Lo que sí puedo es trabajar la distancia que puedo yo querer tener en relación a él y, por supuesto, no caer en provocaciones o en canales de comunicación o de contacto pernicioso
oscuro. Por lo tanto, cada pensamiento separatismo indebido, palabra como expresión, acción o intención separatista, crea cristalizaciones en el aura, perdón, ahí dice aula, pero es aura, e incluso levanta muros alrededor de los cuerpos sutiles. Entonces se levantan muros y entonces así como yo estoy rompiendo, perdón, algún micrófono se quedó abierto para que me hagan favor de cerrarlo. Entonces, voy a retomar la idea. Levanta muros alrededor de los cuerpos sutiles, que quiere decir, así como yo rechazo y alejo algo que no debería alejar, en el entorno interno mío, algo que no debería alejarse de mí también se aleja. Es decir, hay una correspondencia. Bueno, cuando una persona fallece, vamos a continuar con la lectura, estando en esa condición, es decir, no puede comunicarse con la vida de los mundos sutiles, cuando de alguna manera él ha cortado lazos que no debería cortar. Entonces, parece un capullo a la deriva en el océano. Las personas separatistas rechazan las energías dadoras de vida. Al rechazar lo que no les gusta, generan por correspondencia también que se les rechace en ciertas circunstancias. Ellas rechazan la expansión como síntesis y la unidad y se convierten en tumores en el cuerpo del universo, como los tumores en los cuerpos físicos. El separatismo es un factor en contra de la supervivencia que debe ser por todos los medios disuelto antes de que tome fuerza. Cada enfermedad que padecemos en nuestro cuerpo físico tiene su contraparte correspondiente en nuestros cuerpos emocionales, mentales, y ya sabemos que hay otros cuerpos como el causal, etc. Bueno, entonces de este lado viene la conclusión, dice todo acto tiene consecuencias en el plano físico y en los mundos sutiles, ahora o en las vidas por venir. Bueno, eso es sobre el resentimiento y ahora sí seguimos con lo que no habíamos visto. Dice, por ejemplo, aquí sigue, los celos son úlceras en el cuerpo emocional y preocupaciones en el mental. ¿Qué son los celos? Pues los celos son muy complejos para explicarlos. Vienen de un sentido de posesión de las cosas. Y para hablar de la posesión de las cosas, pues vamos a pasarnos un poco a la psiquiatría y a la psicología. Ahí se habla de que hay dos tipos de relaciones. La escuela de Heidegger con Karl Jaspers, etcétera, habla entonces de que establecemos relaciones con las cosas y las personas de dos tipos. Relaciones objetivas, que son relaciones saprófitas, es decir, relaciones en donde estamos en contacto con el otro, en una relación interdependiente, dejando al otro que el otro sea quien es y yo me dejo a mí mismo ser quien soy. Bueno, y las otras relaciones son objetales. ¿Qué es una relación objetal? Pues lo primero que se hace es que tenemos una relación con una persona, después transformamos a la persona en un objeto y después de transformarla hacemos una toma del objeto, es decir, una compra o una usurpación del objeto. Y de esa manera lo adherimos a nosotros. Y en las relaciones objetales, la persona entonces siente que es dueño del objeto, porque lo ha objetivado y ahora lo posee. Y cuando este objeto pretende retirarse o hace ciertas escaramuzas de que tiene otros intereses que no son intereses relacionados con la que la persona celosa tiene, automáticamente se presenta una crisis. La crisis es la posesión que tiene el celoso para mantener cerca a su objeto y entonces se establece ahí una crisis. Bueno, a eso se refiere los celos. Bueno, pues esos son los celos. Ahora, ¿qué producen los celos? Los celos o esta posesión produce úlceras en el cuerpo emocional, dice Torkom Saraidarian, y preocupaciones en el mental. Sería maravilloso poder sanar estas tres manifestaciones simultáneamente, porque si solo una de ellas es sana, como las otras reproducen el mismo problema una y otra vez, sería muy interesante realizar extensas investigaciones sobre el estado de los cuerpos emocionales y mentales de las personas en los momentos de manifestar ciertas enfermedades. Si un intento de trazar las causas en ellas en sus cuerpos sutiles, cuando dañamos nuestro cuerpo mental o astral, nos llevamos con nosotros un cuerpo defectuoso a los mundos sutiles, porque todo tiene correspondencia. Lo que pasa aquí tiene resonancia en el resto de los cuerpos sutiles. Por lo tanto, entonces tenemos que ser muy cuidadosos de las reacciones que tenemos cuando estamos acá, para que estas resonancias sean positivas y no negativas. Bueno, en un entrenamiento que tuvimos hace algún tiempo con una persona que tiene habilidades relacionadas con estos temas del aura, uno de los ejercicios que nos puso consistía en hacer una serie de pensamientos incluyentes, amorosos, buscando o rastreando recuerdos de ese tipo. Y después de 3 o 4 recuerdos de ese tipo, nos hizo sentir el aura
que esa habilidad se desarrolla a través del Reiki y se desarrolla con los canales abiertos de la palma de la mano, se empieza a sentir el aura y el aura se expande y se fortalece a través de los pensamientos incluyentes que están vinculados a amor. Luego nos hizo pensar algunas situaciones desagradables y malas que hubieran pasado y el aura se adelgaza y esto se puede constatar, es decir, se puede sentir. Entonces, esto que está diciendo aquí Torcom, de alguna manera se puede corroborarse en la práctica. Ahora, obvio, acabo de explicarlo, no podemos acercar cosas tóxicas, tenemos que buscar el lugar. Hay en cada cocina un lugar para los venenos, hay un lugar para las cosas que pueden ser tóxicas y que deben mantenerse lo más alejada posible y solo se usan en momentos de necesidad. Y hay otros lugares para otras diferentes cosas. Bueno, a eso se refiere entonces el tema de la separatividad. Vamos con el último párrafo. Esta es la razón por la que uno no solo debe hacer su cuerpo físico realmente sano y bello para su relativamente corta duración en la Tierra, pues eso también es cierto, es un poco lo que estamos en la Tierra, sino también perfeccionar y sublimar estos cuerpos sutiles, perfeccionarlos y sublimarlos. Perfeccionarlos, hacerlos mejor de como llegaron a esta encarnación y sublimarlos es transmutarlos. Sublimarlos es transmutar las energías negativas que traemos en cosas positivas. Sus cuerpos sutiles para una duración mucho mayor que pasaremos eventualmente en los mundos sutiles. En el cuerpo astral, las mayores enfermedades son el odio, los celos, el miedo, la cólera, avaricia, depresión y venganza. Entonces vamos a contarlos: odio, celos, miedo, cólera, avaricia, depresión y venganza. Es un séptuple. Entonces, para el cuerpo astral, las mayores enfermedades, lo que va a producir mayores problemas ahí, y esta resonancia va a continuar en los mundos sutiles, son odiar. ¿Y qué es el odio? Pues el odio es un repudio enorme que se tiene sobre una situación o una serie de personas una vez cosificadas, como ya lo expliqué aquí. Los celos, que ya vimos que parten de un problema de posesión y que muchas veces tienen su origen en la infancia, en las relaciones que tenemos con los padres. Miedo, que es la sensación de inseguridad ante un objeto potencialmente dañino, que tiene toda una derivación compleja, que puede ser un miedo simple como una sensación de inseguridad sencilla, pero que puede progresar a temor, pavor, pánico, angustia, y de un lado se deriva hacia lo que sea el mundo de las fobias o al mundo de las angustias, donde hay un sentimiento de paralización del tiempo. Ese es todo un tema que, si viene más adelante la ocasión para explicarlo, lo puedo explicar con más detalle. Bueno, esos son los miedos. Cólera, cólera es un embravecimiento monumental de una persona que tiene un enojo destructivo, que es muy parecido a la ira en ese sentido. Entonces, cuando una persona está encolerizado, pierde totalmente los papeles. Y al perderlo, entonces hace cosas que no hubiera hecho si hubiera estado en sus cabales. Y entonces hay una cólera pasiva, es decir, la persona no sabe que está encolerizado, pero ya está poseído por una forma de energía que la va a obligar a hacer cosas de las que posteriormente va a arrepentirse. Y hay una cólera activa o visible, y en esta cólera visible pues se nota que la persona está mal. ¿Cuál de las dos es peor? La pasiva, porque la activa, por lo menos los demás, nos damos cuenta que la persona está encolarizada y podemos mostrar a través de nuestras reacciones a la persona que la persona está excesivamente mal y de esa manera puede acallarla. En las cóleras activas, la persona agrede directamente. En la pasiva, indirectamente, con palabras, con comentarios, con indirectas y con cosas por el estilo, donde se sabe que la persona está ardida y está sumamente influida internamente por algún mal, y entonces lo hace expresar mandando imágenes que son indirectas, pero realmente de alguna manera son salidas de este tipo, y eso es mucho más difícil atajar. Bueno, entonces tenemos cólera, avaricia. La persona entonces que complica los sistemas de dar y recibir, tomamos oxígeno y soltamos dióxido de carbono, tomamos alimentos, soltamos excremento. Para la madre tierra el excremento es un banquete, para nosotros es un desecho, etcétera. Entonces tenemos ciclos de ese tipo. Cuando la persona decide bloquear el ciclo y quedarse con un remanente, entonces entra en un proceso de avaricia. Y el avaro entonces complica el sistema de desprendimiento de sus cosas. Y si encima el avaro es un narciso, entonces el narciso, en vez de dar a los demás, se da a sí mismo. Y con lo cual, al darse a sí mismo, es como si mantuviera en sí mismo el proceso. Por eso es que es el río que se da agua a sí mismo y entonces se produce un remanso, donde el agua no sale de ahí porque se la da a sí mismo. Depresión. La depresión, entonces, el tono emocional, el tono emocional que debe ser neutro, cae a una
cae en un fango en donde no puede moverse. El depresivo está triste, todo lo ve lleno de nubarrones, eso le da inhibición y no se mueve en el contexto en el que debiera. Y venganza, que ya vimos en el slide anterior, que está muy relacionado con el resentimiento. Y la venganza es, otra vez, todo un sistema que empieza con la percepción de un daño recibido, después aparece el agresor, que muchas veces es visible o invisible, y ya que aparece el agresor, aparece entonces la planificación de la devolución del daño, como si nosotros fuéramos el karma, y finalmente viene la aplicación del daño. En ese caso, entonces, es la venganza. Estos son entonces los 7 venenos importantes que producen enfermedades en el aura. Y si nuestra aura no está bien, entonces no vamos a estar bien, ni para la siguiente encarnación, ni para vivir una vida con una salud razonable. Y generalmente, pues vamos a modificar todo el proceso de desarrollo en el que estamos involucrados en esta encarnación. Bueno, estos son los asesinos de primer nivel correspondientes a las enfermedades del cuerpo que prevalecen todavía hoy en día y que hoy en día probablemente son peores que en la antigüedad, aparentemente. De acuerdo a la enorme cantidad que hay para que nos degrademos, estamos ahora en un mundo mucho más degradable que en los años anteriores. Bueno, continuamos. El cuerpo mental, las mayores enfermedades, ya nos pasamos al cuerpo mental, estábamos en el astral, pues estábamos en la parte más emocional. Ahora, Torcom Salidarian se pasa al cuerpo mental. En el cuerpo mental, las mayores enfermedades son la aflicción, la preocupación permanente, el separatismo vanidoso, el separatismo por vanidad. ¿Y qué es la vanidad? Pues ya sabemos, ¿no? La vanidad tiene mucho que ver con el narcisismo y es una persona que se ve como centro del mundo y que trata de mejorar su imagen, sobre todo en la cáscara, como decía Juan el Bautista. Entonces, cáscaras blancas pero internos, pero interiormente podridos. Entonces, la vanidad lo que hace es mejorar la cáscara. Y esto se hace con ropa, se hace con cualquier tipo de ungüentos, cosas, etcétera, con operaciones, con lo que fuera, con actitudes fingidas o engañosas, con ganas de buscar los reflectores, de ponerse como en el centro de la atención de todo lo que existe. Y ahí tenemos un vanidoso. El vanidoso entonces tiene dos problemas. En primer lugar, engaña a las personas que lo miran porque ofrece una imagen mejorada de sí mismo. Y detrás puede estar una persona podrida, es decir, una persona que lo que pretende es lastimar a las personas con las cuales está practicando la seducción del vanidoso. El vanidoso es un seductor normalmente, per se. Y ese es uno de los problemas de la vanidad cuando está en activo. Y el otro problema de la vanidad es que el vanidoso se siente con derechos a ocupar ciertos espacios que ya pertenecen a otros. Entonces, y eso pasa cuando uno no se retira a tiempo, lo vemos hasta en deportistas, en algunos tenistas o lo que sea. Son personas que por seguir ahí evitan que el que ya debe estar ahí llegue. Y lo mismo es un tema de vanidad, de una vanidad enfermiza. Entonces, esos son los problemas del cuerpo mental. El orgullo, el fanatismo, la hipocresía, la superstición y el prejuicio. Bueno, ya no voy a hablar con tanto detalle, si no lo vamos a avanzar, pero bueno, creo que se entiende cada uno de estos elementos que son y cómo llegamos a ellos y cómo pueden estar parasitando nuestra manera de ser y por lo tanto generando problemas en el aura. En estos tiempos, estas enfermedades son las raíces de muchos problemas físicos y sociales, por supuesto. El supersticioso va a generar problemas sociales, el prejuicioso también va a generar problemas sociales, el hipócrita, el fanático, el orgulloso, el vanidoso, el separatista y el aflictivo. Bueno, los hábitos son enfermedades etéricas. La persona que tiene un hábito generalmente eso opera desde el etérico. Las adicciones, por lo tanto, son enfermedades etéricas porque obligan a la persona, adicciones, se despierta una necesidad de algo que normalmente en una persona que es sólida, moralmente sólida, puede atajar. Es decir, tiene ganas de algo, pero la persona, sus defensas hacen que no llegue. Es consciente de que tiene un deseo indebido, pero tiene las herramientas para detenerlo. Pero cuando una persona es atacada psíquicamente, todo lo que ya vimos, o es trabajada por un hechicero o lo que fuera, puede ser que o se disminuya su actividad moral o se incremente la percepción de la necesidad, en cuyo caso se altera la ecuación. Y si la ecuación la teníamos de 20-60, es decir, 60 los valores que me impiden hacer cosas que no debo,
y 20 la conciencia que tengo de la necesidad de hacer cosas que no debo. Si el 20 sube a 60 y el 60 baja a 20, pues la persona ya no puede, obviamente, contenerse. Y eso es un trabajo que puede venir entonces con ataques psíquicos. Los ataques psíquicos que pueden tener mayor poder y mayor potencia cuando se hacen a través de los infiltrados. Los infiltrados pueden ser familiares o amigos muy íntimos que están en un espacio en donde tienen prácticamente la autoridad necesaria para poder multiplicar o hacer decrecer este tipo de cosas. ¿Qué hay que hacer? Pues pasarlos al segundo jardín para que tengan entonces esa ponzoña tenga menos potencia. Son parte de nuestro pasado, puede ser que sean parte de nuestro karma, pero en un momento determinado de lo que tenemos que hacer es administrarlos. O sea, ¿dónde vamos a ponerlos? ¿En qué gaveta los vamos a poner en nuestra cocina personal? Pues en la gaveta que puede estar con llave. En algún momento dado tendrán que salir de acuerdo a los derechos que tengan para la cocina que cada quien tenga, pero en la mayoría de los casos deberán estar bajo custodia. Bueno, esos entonces son los gérmenes o microbios que existen. Déjenme ver dónde me quedo. Son enfermedades etéricas. Las adicciones son, obviamente, enfermedades etéricas que proveen un vasto campo de problemas. Siguiente párrafo. Los gérmenes o microbios que existen en nuestro cuerpo son realmente los vehículos de verdaderos gérmenes y microbios que existen en el aura. Entonces, ¿qué son los gérmenes y microbios? Son partículas con vida que buscan en dónde alojarse. Y la persona, si tiene un magnetismo atrayente, pues los va a alojar. Si la persona tiene un magnetismo no atrayente, pues entrarán y saldrán. Por eso hay gente que no se contagia de enfermedades altamente contagiosas, lo mismo que le pasaba a la Madre Teresa, de acuerdo a una de sus biógrafas. Entonces ella estaba protegida a través de la capacidad que tenía de alterar magnéticamente la capacidad de recibir cosas. Por eso hay tantas anécdotas de la Madre Teresa de situaciones en donde todo el mundo se horrorizaba por la cantidad de veces que entraba con enfermos infectocontagiosos y no les pasaba absolutamente nada. Bueno, los gérmenes empiezan en nuestra aura y son importantes por nuestra aura. En el aura buscan alimentarse de la energía que hay ahí. Se multiplican y crecen y entonces atacan al cuerpo físico, se meten. Las mejores condiciones para la multiplicación de los gérmenes en el aura son la depresión, eso ayuda mucho porque la persona atrae oscuridad, otra vez cólera, miedo, odio, celos y venganza. Todas estas cosas entonces hacen que se agriete nuestra aura y pues se nos mete ahí y hace imaginar todo lo que uno pueda imaginar. Bueno, todo esto es Torco Saladarian. Acuérdense, ya estamos acabando con Torco. Me parece que esta es la última. Déjenme verificar. Creo que sí es la última. Bueno, vamos a la última de esta traducción. Acuérdense que los libros de Torco no todos están en castellano. Hay que irlos traduciendo como se pueda para ir pasando la información. Ya también hemos visto otras obras de él y ahora estamos pues terminando con la de Laura. Bueno, es verdad que antes de que tu cuerpo sea contaminado por los gérmenes, porque llegan ahí excrescencias, gusanos, o sea, para darles una forma del plano físico, son normalmente asociados a animales muy primitivos en su desarrollo. Entonces, a través de este tipo de excrescencias, gusanos y lo que fuera, es contaminada y luego agrietada y, por supuesto, luego invadida. Y aquí tenemos en un primer momento un aura contaminada como una enfermedad que puede estar apenas en el pródromo, o ya tenemos una enfermedad propiamente dicha, está agrietada y ya se metió todo. Bueno, los gérmenes de las enfermedades contagiosas no viajan de un cuerpo físico a otro cuerpo físico, sino de una aura a otra aura. Ojo, las enfermedades, estos gérmenes no viajan de cuerpo a cuerpo, sino de aura a aura. Si una persona está enferma y su aura es radioactiva, no capta gérmenes por el contacto físico, lo capta por contactos metafísicos. El aura importa los gérmenes y los mata o los multiplica. Ojo, el aura de cualquier ser humano, porque estamos en una situación somos sistemas abiertos, viendo esto termodinámicamente, y entonces estamos expuestos a lo que respiramos, a lo que comemos, a lo que escuchamos, lo que hablamos, estamos abiertos. Entonces, respecto a lo que respiramos, podemos estar en mejores lugares, por supuesto. Respecto a lo que comemos, podemos mejorar las cosas también. Y respecto a lo que pensamos y escuchamos, también. O sea, realmente podemos ubicarnos dentro de estos jardines interiores bien. No lo hacemos, pero podemos hacerlo. Bueno, el aura entonces, de alguna manera, importa a los gérmenes y los mata. Cuando de repente escuchamos algo que no debemos, cuando comemos algo que no debíamos, cuando respiramos algo que no debíamos, pues entra y matamos los gérmenes. O
Si entonces estamos en una condición de multiplicar lo malo, porque tenemos obviamente de estos gérmenes de alguna manera dispuestos magnéticamente para atraer, entonces se multiplican y enseguida los pasa, es decir, entra en una grieta y los pasa al cuerpo físico y ahora sí el cuerpo físico tiene una enfermedad en todo el sentido de la cosa. Entonces hay muchos casos de personas cuando se encuentran con una contradicción muy fuerte, abren la grieta y se enferman directamente, se enferman. Bueno, si en ciertos casos se produce una contaminación directa entre dos cuerpos físicos o debido a instrumentos médicos se ha producido contaminación de un cuerpo a otro. El órgano no es afectado hasta que su contraparte en el aura sea vencida por los gérmenes. Bueno, el entusiasmo, el amor, la gratitud, pensamientos elevados y un espíritu de servicio sacrificado crean una electrificación en el aura que puede destruir y quemar muchos ataques. Entusiasmo por algo, por una causa. El amor, la gratitud, ya lo hablamos hace un momento, cuál es todo el esquema de la gratitud. Los pensamientos elevados, a través de oraciones o a través de meditación, etcétera. Y un espíritu de servicio con sacrificio crean una electrificación en el aura. Leadbeater en esta electrificación, bueno, él la divide, digamos, en dos. Primero habla de una galvanización del aura, para evitar entonces, una vez que está galvanizada, que nada se pegue. Y luego se habla de una electrificación, que es otra posibilidad. Y la electrificación, bueno, hay que verla con cierta precaución, porque en la electrificación los elementales que alguien los ha mandado, algún hechicero, se mueren por la corriente eléctrica. Entonces, y si uno lo rechaza y sigue dando vueltas, es un lío. Ya lo veremos después con más detalle, pero es todo un tema. Pero bueno, estamos hablando, el Leadbeater se va más por la galvanización que por la electrificación. Y con eso terminamos entonces la revisión de lo que nos comenta en este libro de Laura, eh, Torkom Salaidaria. Y ahora vamos con más contenidos relacionados con el aura. Bueno, continuamos. En realidad el aura es un campo multidimensional donde se desarrolla la mayor batalla de nuestras vidas. Las enfermedades en el aura tienen formaciones diferentes. Por ejemplo, la codicia tiene forma de pulpo y flota dentro del aura. Tenemos un pulpo flotando, dicen los clarividentes. Pega sus brazos en el aura de otras personas cercanas con estos brazos que tiene. Entonces, los clarividentes que tienen acceso a este mundo que para nosotros es invisible, observan que una persona cuando está en un proceso de codicia, aparece una imagen como si fuera un pulpo, es decir, una imagen con brazos, con tentáculos, y flota dentro del aura de la persona que es codiciosa. Y luego pega los brazos en el aura de otras personas cercanas y de esa manera las contamina. Y ahí tenemos el tema de los canales, que tenemos que romper. Los canales estos deben romperse para que nosotros no seamos parasitados por ese tipo de cosas. Entonces se magnetizan productos, cosas, sobre todo el tema del cabello es muy importante. El cabello es un gran transmisor de magnetismo. Por eso hay tantas historias relacionadas con los temas de cabello, porque uno puede atraer para bien o para mal a través del cabello de ciertas personas. Por eso hablábamos, ¿se acuerdan? La sesión pasada del tema de Dalila y Sansón. Y luego cómo le vuelve a crecer el cabello a Sansón y recupera su fuerza, porque bueno, ya le habían sacado los ojos. De todos modos, destruye el templo. Bueno, todo eso ya lo vimos, se los dejé prácticamente de lectura en la sesión pasada, pero ese es el tema del cabello. Y el otro tema de cabello que tiene interés para la teosofía es lo que tenía debajo de la barba Olcott, me parece que era Olcott, es el que tenía debajo de la barba un mechón de cabello del maestro KH o del maestro Moria, de cualquiera de los dos, no recuerdo, pero eso le daba a él la inspiración, la fuerza, o sea, obtenía el magnetismo superior en este caso, de su maestro. Entonces el tema del cabello es todo un tema. Y estamos hablando de magnetismo. Y como estamos hablando de magnetismo, estamos hablando de clarividencia y de cómo se ve esto como un pulpo. Y este pulpo tiene tentáculos no físicos. Estamos hablando de terrenos metafísicos, pero que son tentáculos. Al final de cuentas se convierten en puentes y hay que cortarlos. Hay que no dejarse tocar o atrapar por ellos, es decir, el tentáculo llega a una aura que está fortalecida, como ya vimos, y rebota, no puede tocarlo, como si tuviera una especie de teflón, no se pega. Pero si el aura está propensa a esto, pues entonces se pega y ya tenemos ahí entonces el canal que no queríamos tener con la persona. Lo mismo para los seres más adelantados.
que pueden acercarse a nosotros para inspirarnos, pero los conductos que podemos hacer hacia ellos tampoco se pegan porque no están las condiciones electromagnéticas para que esto ocurra. Bueno, continuamos. Los celos son como un gusano rojizo, es la forma, que se come el aura. Es un gusano. Los celos se come el aura. El odio es como un humo venenoso que se viene desde el subsuelo. El miedo es como una neblina ácida que se expande por los canales del sistema nervioso y se acumula en los riñones. Repito, el miedo es como una neblina ácida que se expande por los canales del sistema nervioso y se acumula en los riñones. Los espejismos y las emociones negativas petrifican partes del aura emocional. Los pensamientos en forma de ilusiones, fanatismo y vanidad petrifican el aura mental y forman callosidades en ella. En estos casos el aura no se puede expandir porque ya vimos, se cristaliza irregularmente. Entonces se forman grietas y muros en nuestra aura y hay que corregir. No encontré imágenes para esto, pero bueno, esa es la imagen más parecida a la que estamos viendo aquí. El cuerpo etérico, ya acuérdense, estamos hablando de los cuerpos, el cuerpo físico, el etérico, que es la parte baja del astral, el mental, y luego llegamos a la parte más espiritual, que es el causal, y las otras a los que no tenemos acceso. Bueno, el cuerpo etérico se cristaliza por maya acumulado. Maya es el impulso acumulado por sus gestiones hipnóticas o técnicas de sobreestimulación. Maya es el impulso acumulado por sus gestiones hipnóticas o técnicas de sobreestimulación. Maya está generalmente relacionada con el sexo y la comida, es decir, deseos instintuales muy intensos. Cuando el cuerpo etérico se cristaliza, el cuerpo pierde el control sobre su peso. Repito, cuando el cuerpo etérico se empieza a cristalizar por excesos en el sexo y en la comida, el cuerpo pierde control sobre su peso y el resultado es la obesidad. Para mantener el cuerpo etérico en buena forma, uno debe practicar la respiración profunda y el trabajo fuerte y evitar las grasas, almidón, azúcar y el licor. La cristalización del aura, seguimos con la cristalización, bloquea la función de los centros y afecta el sistema linfático y el sistema glandular. El sistema circulatorio en el cuerpo está controlado por el cuerpo etérico. La siguiente es una lista de los principales venenos que dañan el aura para que nosotros podamos entender cómo la dañamos y ya vimos las enormes consecuencias que tiene dañarla. Entonces, el aura se cristaliza y bloquea la función de los centros, se afecta el sistema linfático, que es un sistema de defensa del organismo. Ya sabemos que el sistema linfático tiene mucho que ver con la defensa. Y las glándulas, el sistema glandular, que tiene secreciones importantísimas para el buen funcionamiento del cuerpo. El sistema circulatorio, eso no necesita explicación, se divide en circulación mayor y menor a través del corazón, entonces está controlado también por el cuerpo etérico, para que tengamos una circulación eficiente. Por lo tanto, entonces, estos son como los ataques fundamentales que buscan. Todas las excrescencias que logran entrar por las grietas se van a afectarnos. Si es el sistema linfático, vamos a estar enfermizos y vamos a empezar a bajar la intensidad del prana que tenemos, de la energía para. Si es las glándulas, vamos a tener malfunciones en todo el organismo. Y si está en el sistema circulatorio en general, pues vamos a tener, obviamente, eso es mucho más visible en el plano físico. Vamos a tener problemas de circulación, que es mucho más sencillo ver. La siguiente es una lista de los principales venenos que dan en el ego. Engañar, mentir, la hipocresía, el egoísmo, separatismo, la desobediencia de las reglas éticas, robar, decir chismes, el cotilleo, el slander, que se dice en inglés, la malicia, la calumnia, las relaciones sexuales incorrectas, inapropiadas, el odio. Sabemos que el estado de conciencia afecta al aura y a través del aura el cuerpo físico, pero lo opuesto también es verdad. Y aquí tenemos entonces el aura sólida y fuerte. Bueno, obviamente es una imagen, nada más para entender, que a base de que la persona en oración, en disposición, en servicio, en meditación, en controlar los venenos, etcétera, trabaja, bueno, pues el aura tiende a expandirse. Y luego tenemos el aura frágil y débil que tiende a contraerse, pues lo mismo, a través de los venenos de los que ya hemos hablado. Bueno, a eso se esto, de alguna manera es como un resumen de lo que ya se ha visto. Análisis detallado de lo que nos dice este hombre y el abanico de comportamientos análogos. Vean, engañar, aquí hay un problema. ¿Se acuerdan ustedes que en sánscrito es polisémico? Es decir, tienen muchas palabras que significan cosas similares. ¿Se acuerdan que alguna vez hemos visto todo el modelo este de los contrarios, complementarios, contradictorios y análogos, que respecto a la distancia que un concepto tiene de otros conceptos? En la franja de 45 grados que están los análogos, todos ellos tienen el mismo
carácter pernicioso, entonces hay que tener mucho cuidado. Porque alguien puede decir, yo no engaño, dice, pero a ver, aquí tenemos a los análogos. Engañar también, dentro de esos 45 grados, es mentir, timar, estafar, burlar, fingir, falsear, equivocarse a propósito, confundir, falsificar, enredar, chasquear, defraudar, desorientar, despistar y encandilar. Entonces la persona, cuando se mide a sí mismo a través de lo genérico, tendría que empezar a medirse a través de lo específico, porque lo específico también está en ese vector de los 45 grados y por lo tanto va a tener el mismo efecto sobre el aura, si no el mismo, por lo menos un efecto muy fuerte. La hipocresía. ¿Cuáles son los otros rostros? Falsedad, fingimiento, doblez, cinismo, fariseísmo, insinceridad, disimulo, simulación, santurronería, comedia, abulencia, etcétera. Bueno, el egoísmo, avaro, tacaño, amarrete se dice en Argentina, Chile y Perú, codo se dice en México, Colombia y Ecuador, pichirre se dice en Venezuela, rata se dice en España, agarrado en España. Bueno, estos son, tenemos aquí otro problema, que a la hora de hacer la polisemia de muchos de esos factores, hay polisemias que en otros países tienen otros nombres y no necesariamente en todos los países castellano parlantes. Bueno, el separatismo, no le puse nada, desobediencia de las reglas éticas inmorales, deshonesto y turbio, robar, estafar, timar, quitar, hurtar, afanar, mangar, atracar, cisar, despojar, desvalijar, defraudar, usurpar, malversar, sustraer, expoliar, bueno, todos son los, y otros más. Decir chismes, murmuraciones, habladurías, cotilleos, malicia, maldad, magnanimidad, perversidad, astucia, sagacidad, sutileza, suspicacia, picardía, disimulo, bueno. La idea es que podamos hacer más adelante un taller en donde busquemos toda la polisemia y dentro de la polisemia buscaremos lo más cercano al núcleo y lo más alejado al núcleo para que podamos construir una ruta. Y esa ruta va de la malicia en todo el sentido de la palabra, y luego la perversidad, tenemos que decidir si es peor o mejor que la malicia, la astucia probablemente sea mejor, la sagacidad menor, la sutileza, la suspicacia, la picardía, y así vamos dentro del mismo defecto, degradándolo hasta poder abandonar los 45 grados y entrar en el proceso de recuperación que tiene que ver con el modelo que que les había yo comentado en alguna otra de las clases. La calumnia, difamar, informar, desacreditar, deshonrar, detractar, achacar, imputar, acusar. Relaciones sexuales incorrectas, infidelidad, traición, alevosía, deslealtad, falsedad, ingratitud, vileza, villanía, engaño, felonía. El odio, abominación, aborrecimiento, animadversión, versión, inquina, ojeriza, rabia, rencor, tirria. Bueno, es un ejemplo dentro de nuestro el idioma que todos utilizamos, de que aquí ya se nos complicó el asunto. Porque qué tan expuestos estamos a todo lo que acabamos de ver ahora, pues ya no nada más son las partes genéricas, sino en la parte específica es bastante complejo el asunto. Bueno, cuando una persona cambia su aura a través de las influencias exteriores, no solo la salud, no solo la salud del cuerpo se ve afectada, sino también ocurren cambios en diversos estados de su conciencia. No es el aura la que afecta directamente al cuerpo físico, sino los cambios en el estado de conciencia los que afectan profundamente al cuerpo a través del cuerpo etérico. Aquí nos está diciendo una cosa muy importante. Cada vez que alteramos el aura se afecta nuestro estado de conciencia y es el estado de conciencia el inductor de los cambios que van a venir en el cuerpo físico. Los ruidos de los aviones, las máquinas, las ondas de radio, la radioactividad, microondas, corrientes eléctricas, baterías, imanes, etcétera, tienen un fuerte efecto sobre el aura. La golpean, la adelgazan, la pueden agrietar. Estos pueden contraerla, crear brechas en el aura, drenar la vitalidad del aura, o sea, robar la energía, crear desplazamientos en el aura, crear fisuras entre las glándulas, centros y flujos áuricos y afectar la conciencia. Es decir, hay toda una circulación diferente a la que conocemos físicamente y esta se altera con los ruidos, las baterías, los imanes, las corrientes eléctricas, la radioactividad, microondas, etcétera. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Por eso les decía que al final uno escoge los jardines que quiere para moverse en ellos y pues se mueve y ahí se mueve de aquellos lugares que no corresponden al estado de salud emocional que uno requiere. El sonido audible o inaudible tiene un efecto poderoso en el aura. El sonido puede destruir al aura y descomponerla. Y aquí entra, por eso dice sonido inaudible. El sonido subliminal, el limen es la capa de conciencia que tenemos sobre lo que oímos, pero sabemos nosotros que hay sonidos que aparentemente no escuchamos, y hay mucha investigación al respecto, donde se mandan mensajes que no son detectados, están en menos de un decibel en el caso de potencia, y entonces la persona, pues ningún oído puede conscientemente saber que se le está diciendo eso. Y esa es la base de los susurros etéricos también, que se habla en un canal en el que la conciencia plena no puede deducirlo,
pero la preconciencia sí, recibe los mensajes, los recibe, y como la preconciencia, nos pasamos un poco a psicoanálisis, la preconciencia tiene un canal directo con la conciencia, entonces la persona se siente como motivada a hacer las cosas que durante la noche de 3 a 4 de la mañana el hechicero le ha susurrado al oído. Y el hechicero acabamos de ver que puede ser o un amigo cercano o un familiar o alguna persona que dejamos entrar a ese jardín. Y hay que expulsarlo, hay que pasarlo a un jardín donde no tenga entonces la capacidad de hacer esto. El sonido audible o inaudible tiene un efecto poderoso en el aura. El sonido puede destruir al aura y descomponerla. Si se utiliza correctamente, puede purificar. Los olores y los cuerpos o los materiales en descomposición también afectan al aura. Bueno, pues estamos viendo hasta donde nos es razonablemente posible ver la enorme cantidad de cosas que tiene el agua. Las emanaciones de los animales tienen un mal efecto sobre el aura humana, sobre todo las emanaciones de los perros. El agua estancada, la polución del aire y ciertas plantas como el roble venenoso pueden causar gran daño en el aura. Repito, el agua, primero las excreciones de los perros. Bueno, ahora el agua estancada, la polución del aire y ciertas plantas como el roble venenoso pueden causar gran daño. Por otro lado, los eucaliptos son de mucha salud. Los pinos y robles tienen un efecto sedante sobre el aura. Transmiten energía psíquica, que es muy beneficiosa para el aura. Las emociones negativas queman al aura, especialmente en el área del plexo solar y las rodillas. Emociones negativas queman las zonas del aura, pues muy importantes, porque el plexo solar está uno de los canales con los mundos sutiles, que es el vaso, y está el hígado, y luego las rodillas. Las auras quemadas usan las sales del cuerpo para poder repararse y debilitan al cuerpo porque tiene ausencia de sales. Entonces hay que vitaminarse si uno está metido en un lío de estos. Y traen muchas complicaciones. Los pensamientos basados en odio, miedo, cólera, avaricia, celos y separatismo oscurecen el aura mental, cosa que pueden ver los clarividentes, y bloquean la energía transmitida a través del aura mental a los cuerpos etéricos y físicos. La energía transmitida por el cuerpo mental asimila el prana, o sea, la energía que tomamos del sol, nuestra pila, del aire a través del vaso y el triángulo etérico. Bueno, al amanecer nuestra aura inhala la vitalidad del sol. Acuérdense que la primera parte de los rayos del sol hasta las 9:30 de la mañana aproximadamente es un sol magnético. Eso es muy importante. Después ya es un sol eléctrico. Entonces, al amanecer nuestra aura inhala la vitalidad del sol. Al atardecer exhala y se relaja. Si no hay emociones o pensamientos que le irriten, la meditación expande y purifica el aura, mejor hacerla en los momentos magnéticos, es decir, a partir de las 5:30, 6 de la mañana, hasta las 7, 8 por ahí. Y la preocupación, ansiedad y depresión son como grandes venenos para el aura. Bueno, vamos a ver qué más hay de aura aquí. Bien, ya terminamos entonces las conclusiones. Conclusiones teosóficas acerca del libro de Torkom Saraidarian. Y ahora nos pasamos a Charles Leadbeater. Todos sabemos quién es Leadbeater, entonces vamos a analizarlo con cuidado. Una cosa importante de Leadbeater, que es uno de los grandes clarividentes de la historia teosófica. Ya sabemos la potencia que tenía, lo mucho que estudió al respecto, estuvo vinculado con la determinación del peso atómico de las cosas en el libro de Química Oculta, afectó a los químicos de la época, todos los grandes químicos bebieron de alguna manera de lo que hacían Ali Besant y Leadbeater, y eso se ayudó muchísimo para que la química pasara entonces de un nivel modesto que tenía a un nivel mucho más elaborado. Bueno, en cada átomo y molécula del plano físico tiene su correspondiente átomo y molécula en los demás planos, sobre todo en el inmediato que es el astral. Y la masa que constituyen es claramente visible al clarividente. La masa que constituyen es claramente visible al clarividente, la puede ver. Generalmente el astral de cualquier objeto se proyecta un poco fuera de la parte física, es decir, una cáscara que se ve. Y así los metales, las piedras y los demás están rodeados todos por un aura astral. O sea, todos tienen sus coloraciones y esta franjita que está por encima de la cáscara física, que puede ser vista por un clarividente. Bueno, eso está en el libro de Leadbeater sobre la clarividencia. Y ahora nos pasamos pues, un poquito, nada más un poco, a la aura humana y los anales acásicos, que es uno de los libros de Charles Leadbeater. Y lo primero que vamos a hacer es el recorrido de Madame Blavatsky. La mónada, pues, vista como uno está arriba del séptimo principio, en el cosmos y en el hombre como una tríada. Es la progenie radiante directa de dicha unidad compuesta. La mónada de cada ser viviente es un Diyan Chohan individual, o sea, una especie de Dios.
distinto de los demás, un tipo de individualidad espiritual propia durante un Manvantara. La Manvantara es el momento de expansión de un universo. Cuando se duerme el universo, ya lo sabemos, es un pralaya. El primario, el espíritu, el Atman, uno, por supuesto, con el Paratma, el espíritu universal, uno, pero el vehículo, el Vahan, está consagrado a Buddhi, que es el principio que está por debajo del espíritu individualizado, y es parte integrante de esa esencia dianchoánica. Bueno, y entonces tenemos la primera parte de nuestras mónadas cuando llegamos a esta, estuvimos en el reino mineral durante eones de tiempo. Después, cuando terminó nuestro proceso ahí, hicimos lo que pudimos porque entramos como piedras calizas, amorfas y terminamos como cuarzos y piedras más sofisticadas. Es decir, la fuerza del espíritu hizo que mejoráramos dentro de ese reino. Pasamos al reino vegetal, empezamos como hierbas estorbosas y antiestéticas y terminamos nuestro periplo en el reino vegetal como flores sofisticadas o pinos sanos. Bueno, después de un periplo muy largo entramos en la etapa del reino animal y pasamos a través de animales microscópicos, protozoarios, poco sofisticados hasta animales mucho más sofisticados, de sangre fría primero, después de sangre caliente y luego animales ya superiores, con conciencias muy, muy sofisticadas. Y luego en la etapa de lo humano, que algunos ponen 4 o 7 etapas, empezamos como hombres hipopotenciados, o sea, muy animalizados, y a veces estamos en contacto con ellos porque arman unas monumentales, y entonces estos hombres necesitan varias encarnaciones para irse refinando, como ya nos pasó en todo este ciclo. Y luego los hombres normopotenciados menores, normopotenciados mayores, y luego los hiperpotenciados, y esto nos va a llevar, según los maestros, 777 encarnaciones útiles, pero según los prácticos se pueden ser unas 1400, son el doble por lo menos, porque muchas encarnaciones son fallidas y no solo son fallidas, sino que algunas producen retrocesos. Y esos retrocesos tienen que arreglarse y entonces al final pues es mucho lo que hay que bregar aquí. Luego llegamos a la etapa del superhumano y finalmente ya llegamos aquí, la mónada regresa, baja y luego vuelve a regresar. Todo esto viene explicado en este esquema, bueno, un poco mal explicado, pero es para entender lo que aquí Charles Levitter está comentando. Bueno, vamos a mezclar a Leadbeater y a Thor con Saraidarian y dice, es bueno tener amigos alegres, es decir, las influencias, entusiastas, cariñosos a nuestro alrededor. Es bueno tenerlos porque los necesitamos, pero también es peligroso. Actúan recargándonos, su presencia puede impedir la formación de cristalizaciones. La alegría y el entusiasmo son elementos ardientes que sanan y purifican y elevan al aura. Ojo, las que son auténticas. La alegría fingida, el entusiasmo fingido, al revés, nos bajan, nos atraen, porque estamos buscando eso, estamos buscando entusiasmo y alegría, pero al final de cuentas nos van a perjudicar. Y allí entramos otra vez en el terreno de los hechiceros. Por el contrario, como uno debe ser cuidadoso en atender amigos negativos o depresivos, porque ellos aumentan nuestras petrificaciones. Pero por lo menos ellos se demuestran a sí mismos y podemos alejarlos. El problema son los otros seductores. Los mayores contribuidores a las petrificaciones del aura son las imágenes y recuerdos de fracasos, los rechazos, odio, fanatismo, vanidad, resentimiento y separatismo, ya lo habíamos visto. Las imágenes o experiencias o recuerdos acumulados de fracasos forman colectivamente una cristalización. Cuando uno está sobre el fracaso y el fracaso y el fracaso, las imágenes son recuerdos y experiencias de éxitos y logros constituyen redes protectoras de diamantes y perlas en nuestro interior. Cuando la persona piensa las cosas que sí ha hecho con las cosas que se le han dado en su encarnación. No hay duda alguna de que así como lo que está sucediendo actualmente es el resultado de causas generadas en el pasado, así también lo que sucede en el porvenir será el resultado de causas según lo que hagamos hoy. Aún aquí abajo podemos calcular que si se ejecutan ciertos actos seguirán determinados resultados, pero nuestro cálculo está sujeto por desbaratado por la injerencia de factores que no se habían tenido en cuenta. Pero si elevamos nuestra conciencia al plano devachánico, podemos ver mucho más lejos los resultados de nuestras acciones. Podemos ver lo que hacemos hoy, cuáles son las repercusiones que va a tener y que van a generar problemas kármicos. Podemos seguir, por ejemplo, el efecto de una palabra casual que le dijimos a alguien no solo en la persona a quien se le haya sido dirigida, sino lo que esa persona hizo con ese comentario empieza a crecer y crecer y nos va a afectar al aura del orador que lo pronunció, sino también mediante ella a muchas otras personas al extenderse la influencia en círculos cada vez mayores, hasta que parece que afecta a un país entero. Y una sola vislumbre de semejante visión es mucho más eficaz que cualquier número de preceptos morales, para imprimir en nosotros la necesidad de una extrema circunspección de pensamientos, palabras y hechos. Es decir, lo que está aquí insinuando, de alguna manera, es que cuando una persona, a través de la guía clarividente de un maestro muy avanzado,
le indica cuáles son las repercusiones de una palabra que dijo o de algo que hizo, y se lo amplía, así todo lo que va a pasar a raíz de ese hecho, y luego ve cómo le va a regresar. Ya vimos que son el karma visto con más profundidad, ya le di también una clase de ese tema, no es idéntico a la causa, cosa que ya les expliqué cómo fue que lo aprendí, sino que son cosas similares a la causa y similares a los efectos de la causa. Es decir, la causa de que yo hice un comentario hizo que una persona eh, eh, se pusiera muy expuesto y perdiera un negocio. Entonces, eh, esa ahora es casi invisible para mí porque yo lo único que fui es dar una información. Sin embargo, se agrega a mi caudal kármico. Y en otra encarnación en la que sea, lo similar a la causa es que yo voy a perder una oportunidad a través de un comentario que alguien hizo y al que yo le doy credibilidad. La parte más sustanciosa de este problema es el problema de la mujer que fue castigada, siendo una gran oradora y una gran mujer a la que se le creía porque tenía una veracidad enorme. El castigo de los dioses fue que nadie le creyera. Y es el problema por el que cayó Troya, porque fue la única que veía la peligrosidad del caballo de Troya, pero estaban todas las cosas dispuestas a través de su castigo a que nadie le creyese. Y ella vaticinó lo que iba a pasar y nadie, o sea, eso ya lo comentamos, me parece que en otra clase también. Bueno, aquí de lo que está hablando es que hay que tener mucho cuidado con qué se dice, a quién se dice, cómo se dice y cómo se va extendiendo este tipo de cosas y cómo puede ser entendido o tomado, etcétera. Cosa que ha pasado mucho en la clase de las cartas que doy los martes. Bueno, visión es mucho más eficaz que cualquier número de preceptos morales. Claro, es mejor que preceptos morales y lo que se hace es ver las consecuencias que tienen este tipo de cosas. Bueno, ahora vamos con el conexionismo. Claro, las cosas están conectadas, los estímulos se conectan con las respuestas. Esto es evidente. En el campo de la psicología, el primer conexionista famoso es Thorndike, que es de la Universidad de Harvard. Tuvo como maestro al mismísimo William James, que se considera el psicólogo más desarrollado de todos los tiempos. Buceen ustedes un poco en la biografía de James. Sus investigaciones con polluelos las hizo en el mismo sótano de James, o sea, el famoso William James. Bueno, se interesó por la comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, y este se considera un gran conexionista. El interés de Thorndike por la psicología apareció después de un curso de la Universidad de Harvard donde tuvo al profesor, al famoso William James. Aquí les puse síntesis nada más de él, pero que es el padre del conexionismo en la psicología. Hay otros conexionistas en las neurociencias, y nos vamos a pasar de este lado, no estoy poniendo los autores, son muchos. Dice, las redes neuronales, saben que hay redes neuronales, son modelos conexionistas más utilizados. Muchas investigaciones en las que se utilizan redes neuronales son denominadas con el nombre genérico de conexionistas también. Entonces, los neurofisiólogos, neuroanatomos o los que hacen neurociencias y que ven esto tienen que ver con conexionismo. Aunque hay gran variedad de modelos de redes neuronales que siempre siguen los principios básicos relativos a la mente, son muy parecidos. Cualquier estado mental puede ser descrito como un vector n dimensional de los valores numéricos de activación de las unidades neurales de una red. Y la memoria se crea cuando se modifican estos valores. Aquí les dejo esto para que lo revisen con calma. No me voy a meter con mucho detalle, le pueden tomar una foto o cuando esto se ponga en YouTube, ustedes lo revisarán con calma para que puedan observar a qué se refiere. Pero aquí vamos a ver que eso es una neurona, ya sabemos que está compuesta de varias cosas. Estas son las famosas dendritas, que son los canales que podrían ponerse en comunicación con otras neuronas. Algunas ya están, estos conductos ya están establecidos, otras no. Y luego tenemos el núcleo de la célula, está ahí en este cuerpo. Luego tenemos el axón, que es este largo, que tiene entonces vainas de mielina y una célula que produce la vaina de mielina, que es la célula de Schwann. Y luego los puntos que quedan entre las vainas y vainas se llaman nodos de Rambier. Y llegamos a decir, tenemos un cable aislado con un aislante, pero no es un aislante continuo, sino que tiene de alguna manera nodos entre, entre, entre parte y parte de las vainas de mielina, hasta llegar al axón, que el axón también tiene terminaciones que son eh, capaces de establecer conexiones. Y aquí tenemos la conexión, es súper compleja, no la voy a explicar con tanto detalle, aparecen varios productos relacionados con los ciclos, hay un ciclo de calcio que dependiendo del voltaje, el axón terminal. Bueno, esto que es muy complejo, etéricamente es más complejo. Hay una serie de factores etéricos y factores físicos. Entonces, los factores físico-químicos son estos,
Aquí están los receptores de los neurotransmisores que se van a poner, la bomba recaptadora del neurotransmisor, los neurotransmisores que están metidos en estas vesículas, que se llaman vesículas sinápticas, y aquí hay una densidad postsináptica. En esta densidad postsináptica es donde se recibe la información que viene de la otra célula, que va a ser transmitida a esta célula. Estos canales se llaman canales de calcio, que dependen mucho del voltaje, que va de más o menos a 30 a menos 70. Y entonces de este lado tenemos el espacio sináptico, así se llama, el botón dendrítico, donde se va a recibir la información. Bueno, ya lo verán con calma. Y aquí hay una explicación similar. El punto es que para establecer una conexión desde el punto de vista neuronal es muy complejo. Aparecen aquí un montón de elementos y cada vez que pensamos y asociamos, estamos entonces trabajando, por lo menos en el plano físico, a nivel cerebral, estas cosas. Pero en los planos sutiles, muchas más cosas y mucho más complicadas y complejas de explicar. Bueno, y aquí pues, vamos a explicarlo un poco aquí tenemos entonces esta persona que recién está formando nexos, es decir, está conectándose. Es decir, somos personas con la enorme capacidad de conectarnos con lo que queramos. Por eso necesitamos conocimiento de ocultismo, porque aquí el pensador entonces dice, ¿a qué me conecto? Como si estuvieran viendo la televisión o como si estuvieran... Y bueno, aquí están las fuentes antiteosóficas, fuentes menos creíbles, las fuentes teosóficas primarias, las de Annie Besant de Twitter, etcétera. Bueno, y aquí tenemos, me voy a conectar con mi parte búdica otra vez de gratitud, a través de meditación, a través de servicio, a través de buenas acciones, de buenas palabras. Bueno, con el ego superior que está fuertemente vinculado con esta zona, con el enlace superior, la parte inferior del ego superior, o me voy con los instintos, los deseos, etc. Y entonces si voy con los deseos, estoy en el plano doxa, de acuerdo a la ciencia platónica, creencia y opinión, y estamos pues ciegos aquí caminando y siempre con los riesgos de caer en un precipicio. ¿Qué es una entidad o un ente? Cosa que tiene una existencia real o imaginaria. Los entes físicos son espaciales y ocupan un lugar como las mesas y las sillas. En cambio, los entes psíquicos son inespaciales, como un acto de voluntad, no podemos verlo. Los entes psíquicos o físicos son temporales, están en el tiempo y tienen cierta duración, un origen y un fin. Bueno, y aquí tenemos todo el modelo de Platón que trata de explicar eso. También ustedes repásenlo por su cuenta, vean todo el modelo del mundo tangible y el inteligible que tiene Platón para que lo puedan vincular a este cuadro y luego lo pasen al cuadro teosófico que son los niveles que conocemos desde la parte cámica hasta la parte búdica. Entonces, ¿qué quiere decir? El ser humano va a escoger el tipo de dendrita que requiera. ¿Y cuál es el tipo de dendrita que requiere? Bueno, hay dendritas que brillan o que vibran a una gran velocidad. La persona que ya eligió ir hacia arriba empieza a tener un formato de vibración que empieza con la parte baja de esta vibración, pero conforme lo vamos entrenando como si fuera un músculo que estamos fortaleciendo, llega a la parte alta de ese mismo nivel vibracional y después de estar en la parte alta brinca hacia otro cuerpo de neuronas diferentes que ya están en él y que se activan para darle entonces otro tipo de resultados. Y después de un tiempo de estar progresando y progresando y repitiendo y ensayando, puede llegar entonces a la parte más alta. Y lo mismo pasa cuando hay una degradación, es decir, de lo que decidamos, no inmediatamente, pero sí en el medio plazo de lo que vamos decidiendo poco a poco, vamos condenándonos a estar en la porción superior o en la porción inferior. Y después, habitando mucho tiempo durante un espacio, pues vamos subiendo para acá y luego subimos para allá y ya llegamos a estatus obviamente muchísimo más elevados. Y aquí les puse algunas definiciones. Habíamos de vectores. Entonces, dentro de la física se denomina un vector a un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro punto. Es decir, que tiene una dirección y sentido. Por eso se habla de vectores ahí. Y los vectores pueden estar englobados en estos niveles vibracionales que tienen un piso y un techo. Y que llegamos y accedemos a ellos a través de lo que pensamos, queremos y decimos. Y que luego vamos para arriba, para abajo, y así tenemos entonces dentro de lo que es el camino medio, pero hay un camino medio más elevado y un camino medio menos elevado. Bueno, cualquier estado mental puede ser descrito como un vector, es lo que dice entonces la literatura oculta. Un vector dimensional de los valores numéricos de activación de las unidades neurales de una red, es lo que dicen los que estudian neurociencias. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo de la disonancia cognitiva para entender cómo es otro lenguaje para hablar de lo mismo. Tenemos en el nivel 1 un estado inicial o postura, actitud firme hacia determinadas situaciones, por la escuela donde estuvimos, por los padres que tuvimos, por las cosas que vimos cuando éramos niños, pues nos aparecen varias cosas que decimos que están permitidas o prohibidas. Y con eso nosotros hacemos
una estructuración ético-moral individual, según cómo nos haya ido en esa zona, con los padres y con nuestros tutores. En el número dos, vamos a suponer que esta persona fue educado, inculcado a través del ejemplo y todo en no robar, que era malo. Entonces, en el número dos, este es su mindset. Su mindset es, ¿qué opina de robar? Pues no. Originalmente, no, eso no se debe hacer. Sin embargo, de repente se le presenta, bueno, está en la posibilidad de robar, a favor de robar, es que aquí lo puse al revés, ya no lo puedo corregir, pero era en contra de robar. Esta línea azul debería estar aquí abajo. Entonces, esta persona educada, con los principios que tiene, aprendió que estoy a favor de robar, no, estoy en contra. ¿Qué tan en contra? Pues fuerte, o sea, y realmente es algo que no se debe permitir. Bueno, en el 3 aparece un dilema y piensa que es de vida o muerte tomar una decisión y roba como un mal menor, porque piensa que es un mal menor. Les voy a poner otro ejemplo, que es el ejemplo que normalmente se trabaja para explicar estas cosas. Es una chica norteamericana que crece en una familia calvinista llena de valores, y en esta familia calvinista el padre de ella tiene un puesto político dentro de un partido conservador, y entonces ella tiene una actitud hacia el aborto en contra porque fue educada así y ella piensa que está muy mal. ¿Y qué tan en contra? Pues fuerte. Y luego resulta que el padre se ve, bueno, ella se queda, tiene un embarazo sin casarse y el padre entiende que se puede terminar su carrera política si esto sale a la luz y entonces le pide, a pesar de que el padre aparentemente era tan conservador, que aborte. Y la niña entonces entra en un dilema, porque piensa que si no aborta hay un mal peor, que sería para pues, la familia, el buen nombre de la familia. Así se lo explican ahí. Y ella decide abortar, es decir, decide hacer algo en lo que no cree. Y esa es la disonancia cognitiva. Cuando uno hace algo en lo que no cree, cae uno en disonancia. Y como uno no puede cambiar lo que hizo porque eso ya se hizo, lo que cambia es su actitud hacia lo que hizo. Entonces, después de un tiempo, se le pregunta a la chica que qué opina del aborto y dice, bueno, pues depende, realmente, pues, ¿no? Depende de la situación, depende, porque cada quien tiene derecho a hacerlo. O sea, ha modificado la postura original que tenía y que le llevó a lo mejor 12 años de educación en esta familia. Bueno, entonces, antiguamente, cuando había una vida espiritual mucho más activa, una persona podía expiar el fallo. Vamos a ponerlo en términos de robo. Una persona que sale al mundo a trabajar en un lugar donde le obligan a robar o lo despiden. Y la persona que opina que es muy feo robar, pues al principio le tiemblan las piernas y las manos y la voz, pero termina robando o pidiendo un soborno. Y después de hacerlo 2, 3, 5, 10, 15 veces, pues entonces poco a poco su creencia de que es malo robar o malo mentir o malo defraudar o malo corromperse empieza a moverse a decir que bueno, que depende. Y entonces esta persona después de hacerlo un par de veces cuando está todavía muy caliente el movimiento de la disonancia, antiguamente iba a ver a un sacerdote, entonces le decía lo que pasaba y el sacerdote le daba la opción de una expiación, hablando en términos de nuestro mundo cristiano. Y entonces en la expiación le ponía una penitencia y la persona entonces ahora tenía una alternativa para no por disonancia hacer una degradación. Y entonces con esa alternativa de expiación, él expiaba esa culpa y podía mantenerse todavía otra vez en lo que era la versión original que tuvo. Pero si no lo hace, poco a poco se va haciendo cínico, hipócrita, se va caminando hacia allá y esa persona que tenía una actitud muy fuerte hacia algo, ahora ya está totalmente desgreñado, ya está haciendo totalmente lo contrario. Esa es la famosa disonancia cognitiva. Explicado en términos neurocientíficos, bueno, pues es casi lo mismo. Se van operando estas neuronas, por lo menos como lo explican ellos. Pero bueno, es un poco para estar en la idea de los males perniciosos que produce el que no sepamos manejarnos a nivel mental. Bueno, ya se nos pasó un poco más, pero quedamos aquí, vamos a ser un poco más larga la clase, entonces vamos a continuar un poco más. El rechazo crea cristalización. Uno debe ser muy cuidadoso de aceptar o rechazar las cosas. El rechazo se debe llevar a cabo de manera que no se forme una imagen negativa en la mente de la persona que es rechazada. Cuando una persona es rechazada a la fuerza, cuando una raza es rechazada por prejuicios y cosas similares, ellas desarrollan petrificación del aura, que actúa como transmisor de fuerzas destructivas y verdaderamente se colocan en inferioridad siendo que tienen tanta capacidad como la raza que los desprecia, pero ellos se petrifican y entonces empiezan a esclavizarse, pero ya por ellos, porque han generado una petrificación. Uno puede acabar creándose un ejército en contra viviendo en una actitud de rechazo. Se nos aconseja en la literatura de la sabiduría arcana que seamos muy cautos en nuestras expectativas para no decepcionarnos por el rechazo.
En algunas escuelas, como los instructores advierten sobre la práctica de la capacidad inteligente para librarse uno mismo de los ataques de rechazo. La idea de rechazo necesita una pequeña aclaración para no equivocar nuestro pensamiento. Hay un principio de rectitud en el universo, esto es muy importante. Solo cuando rompas esa rectitud por sentido común del universo es cuando se crea rechazo. Cuando algo te lleva a perder esa rectitud es cuando es útil el rechazo. Pero quitando esa situación, el rechazo hecho de una manera injusta por prejuicios o lo que sea, por supuesto, que es algo que atenta contra la propia rectitud del universo. Entonces, la rectitud del universo, que es una alternativa para una persona que toma decisiones, solamente admita el rechazo cuando nosotros vamos en el sentido contrario. A veces el intelecto no puede distinguir entre el justo e injusto, pero el principio de rectitud actúa y se niega sin crear el efecto de rechazo. El verdadero rechazo es un acto en contra del principio de rectitud. Bueno, y aquí pone una imagen de rechazo muy, muy iconográfica, pero bueno. Ahora viene el rechazo del rechazo. Vamos a hablar un poco otra vez de psicoanálisis y psicología. Bueno, la idea de rechazo necesita una pequeña aclaración para no equivocar nuestro pensamiento. Hay un principio de rectitud en el universo. Solo cuando rompes ese principio se crea rechazo. A veces su intelecto no puede distinguir entre lo justo y injusto, pero el principio de rectitud actúa y se niega sin crear un efecto de rechazo. El verdadero rechazo es un acto en contra del principio de rectitud, es decir, el rechazo injusto por prejuicios, etc. ¿Qué hacer cuando la vida te pone un dilema en donde puedes rescatar a alguien y se resuelve con discernimiento? Entonces, para saber qué tipo de rechazo podemos hacer, pues tenemos necesariamente que usar discernimiento. Y aquí aparece la letra F también de Torkom Solidarian. El resentimiento es un factor importante en el proceso de cristalización. Para prevenir este proceso, uno debe desarrollar alegría y espíritu de gratitud, ya lo habíamos leído. Enfocarse en el daño recibido lleva al resentimiento y complica la opción de ayuda a la víctima. Por ello se debe discernir para hacer que esto se debe dejar emocionalmente el problema. Aquí está la persona analizando y ve el daño recibido, el merecimiento, qué tanto mereció él, esa persona, el daño que recibió, el enojo, por supuesto, por el daño que recibió, la posibilidad de rescate de sí mismo y de las otras víctimas por el daño que se recibió, y luego dentro de todo esto el principio de rectitud. Entonces, en el discernimiento normal, en el krishnamurtiano, que es lo más importante, principio de rectitud. Y después del principio de rectitud, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ver qué es lo que se puede hacer de acuerdo a la estatura que tengamos, tanto moral como ética, como de conocimiento ocultista. La persona ve qué es lo que va más cerca en estos 45 grados del principio de rectitud y lo asume y lo toma. Bueno, esto es un ejemplo entonces de las cosas que se pueden hacer para... Bueno, el separatismo actúa en contra del más importante principio, que es la unidad. Ese es el otro gran principio, es un ejemplo de los 7 principios juntos, y aquí están entonces. El separatismo va en contra de la supervivencia, que por todos los medios disuelto antes de que tome fuerza. Cada enfermedad, bueno, ya lo habíamos hablado, esta era nada más para ir sobre el mismo tema. Coloraciones del aura. Vamos a pasarnos a otro tema de Leadbeater. Eh, las nubes negras y espesas que ve un clarividente indican odio y malicia. Fulgores de rojo prieto sobre fondo negro denotan cólera, pero en el caso de una noble indignación, frente a una injuria o frente a una opresión, esos fulgores son de una escarlata brillante, o sea, sobre un fondo ordinario del aura. El rojo encendido, inconfundible pero difícil de descripción, indica pasiones animales. El que tiene pasiones animales tiene un rojo encendido. El rojo pardo, oscuro como la herradumbre, manifiesta avaricia. El avaro se ve rojo pardo. El, 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 este, el que tiene pasiones animales, el pornográfico sucio, se le ve un rojo encendido. Lo ven los clarividentes. Y los rojos prietos sobre fondo negro hablan de cólera y de las indignaciones. Bueno, eso es lo que dice el Peter. El gris plomizo expresa profunda depresión o tristeza. El gris lívido es un matiz horrible y horroroso, indica sensación de miedo. El gris verde, la peculiar nube que puede con frecuencia describirse con el epíteto de viscosa, denota picardía. El verde oscuro, con algunos fulgores de rojo oscuro, parece engendrado por celos. El celoso es verde. Carmesí indica amor, es comúnmente un hermoso color claro que varía muchísimo siguiendo la naturaleza del amor. Puede ser un carmesí oscuro y pasar por todos los tonos hacia un rosa pálido. Se va derivando hacia un rosa pálido a medida que el sentimiento que genera la coloración es más puro e impersonal. Cuando camina hacia el rosa es un amor más puro. Un rosa brillante matizado de lila es indicio de amor espiritual. Todavía el amor superior al amor de congéneres, que es el amor fraterno,
el amor paterno, luego el amor erótico, que es el amor que se tiene por la pareja, todavía deriva a un rosa mucho más claro, que es el amor espiritual. El anaranjado claro indica ambición, oscuro signo de orgullo. Los matices de este color varían por completo según los grados de orgullo. El amarillo, aquí le puse un fondo verde, un fondo azul para que se vea el amarillo. El amarillo expresa intelectualidad. Si el matiz es profundo e intenso, indica su plano bastante bajo como el campo del intelecto. Si por el contrario es claro, de un brillo dorado, acercándose al amarillo limón, denota objetos más elevados y menos personales. Bueno, y los verdes, el verde brillante parece generar ingenuidad, rapidez en las resoluciones y con frecuencia fuerza vital. Y eso, esto es como una prueba de personalidad. Una persona verde brillante, entonces es ingenua, esa persona, rápida en resoluciones, o sea, da pasos con rapidez, pero siendo ingenua. Y con frecuencia habla de fuerza vital. El azul claro u oscuro indica el de ordinario un sentimiento religioso y varía naturalmente mucho desde el índigo al violeta oscuro según la naturaleza del sentimiento, con el yo superior. El azul celeste, ultramar cobalto, expresa devoción, un ideal noble, por eso es el azul ya muy cercano a lo que sería la parte del Buddhimanas, es decir, la parte más alta del yo superior. Y el azul lila luminoso, que indica la más elevada espiritualidad, le va acompañado casi siempre de estrellas de oro parpadeantes. Esto es una súper recontra a lo bestiamente síntesis de lo que hace Charles Bitter para informarnos de lo que van a ver todos cuando desarrollemos la capacidad clarividente. Vamos a ver esto. Pero esto viene ya, por supuesto, en el libro de las formas de pensamiento, y lo pueden ver con más detalle. Bueno, continuamos con más cosas del aura, aunque los círculos teosóficos saben que lo que quiere significar cuando hablamos de análisis acásicos, aquí ya se pasó los acásicos, es la palabra es en verdad un poco apropiada, pues si bien los análisis, bueno, aquí como empezamos con lo acásico, probablemente lo voy a dejar, déjenme ver qué más les puse acá. La solución, luego el espiritual y el eterno son propios de la vida de la forma, aquí vamos a ver algunas cosas de las leyes de la vida superior. Aquí algunas cosas de las cartas donde vienen mencionadas las cosas que está hablando Torkom Salaidaria. Y aquí la Vidya y Maya, y luego nos pasamos ya a la ciencia de la meditación. No, pues me falta todavía mucho material. Vamos a dejarlo en la parte de acásico. Muy bien, chicos. Preguntas, comentarios, cosas que quieran agregar a la clase. A ver, Luz Marina. Hola Enrique, buenos días y muchas gracias por tan valiosísima información y estudio. Enrique, te quería una pregunta. Cuando tú hablas de lo riesgoso o lo nocivo que pueden ser las emanaciones de los perros, ¿hay una explicación acerca de esto? O sea, ¿por qué? Y lo otro es, ¿solamente estar cerca a un perro o pues no, no sé por qué es un animal tan cercano al humano? Entonces, igual que los gatos, ¿tú puedes de pronto ahondar o tiene información para ahondar un poquito más acerca de esto? Gracias. Esa pregunta que hiciste también me la hice yo. Y resulta que estuve muy metido con neurociencias muchos años. De hecho, di la clase de neurociencias muchos años en la universidad. Me gusta. Y al final iba yo un poco para neurociencias, pero bueno, y luego me fui a la psiquiatría. Pero resulta que el cerebro del perro, casi la mitad del cerebro es puro olfato. Entonces, el perro de alguna manera con el olfato detecta cosas. Y supongo yo que presenta humores, detecta cuando estás triste, cuando eres una víctima fácil, no a cualquiera le ladran. O sea, hay una serie de cosas que el perro puede detectar a través de su olfato y por lo tanto va a producir ciertas emanaciones. Cuando el perro está con personas que quiere, pues va a desprender cosas. Incluso cuando el amo muere, pues está en la tumba porque todavía lo huele de alguna manera. O sea, tiene un olfato privilegiado. A veces lleva uno a 5 calles de distancia o 4 y el perro ya hasta de alguna manera ya lo detectó porque este olfato es muy sofisticado y todavía no está suficientemente descrito por la neurociencia, porque la neurociencia solamente va en el plano físico. No le ha pasado lo que a la física que entró en lo cuántico y por lo menos va con más lentitud en ese sentido. Bueno, esto es un poco para entender De hecho, hay artículos en The Theosophist ahí por 1900, 1901, 2 de los alumnos de Blavatsky que siguen escribiendo sobre estos temas que es muy interesante. Ahora, es lo que yo creo, que de alguna manera los perros cuando están incómodos o cuando están en su fase destructiva, porque así como son muy amorosos, también pueden ser muy destructivos porque se aferran pueden ser rabiosos y complicados y desprendan humores. Y estos humores pueden ser captados por un ser humano y puedan afectarles. Es decir, el rechazo de un perro que tiene tu vecino o lo que sea hacia ti va a afectar tu aura. Es lo que yo entiendo así. El,
Por otro lado, una mascota, pues obviamente que no, la mascota está acostumbrada a ti, te quiere, podrá rechazar ciertas cosas de ti, pero son cosas como un poco más metafísicas. Es lo que yo creo, pero obviamente es una opinión. Entonces, si nos vamos a lo físico, sería eso. Si lo ponemos más superficial, pues sería el excremento del perro y eso, pero en realidad es mucho más agresivo el excremento del gato, pero el gato tiene por lo menos, tiene la gentileza de taparlo y de cubrirlo con la tierra. El caso del perro, ¿no? Ahí anda el pobre dueño limpiando lo que deja, pero yo creo que va un poco por ahí, Marina. Es algo que tendríamos que averiguar con más detalle, a lo mejor con alguno muy adelantado para ver por qué se dice eso. Pero yo Sí, creo muy que interesante. el Pensé perro, en algún momento si tenía algo que ver con el trato al perro, porque hay mucha gente que los maltrata, ¿no? Pero bueno, ah, interesantísimo. Muchísimas gracias. y todo lo metafísico puede ser, yo creo, pero estamos especulando. No sé, solamente lo dejaron ahí como las excrescencias que puedan tener y que Laura puede detectar, como Mm. reacciones que el animal tiene hacia nosotros, que puede ser un animal propio cuando lo maltratas, puede ser. Y También otro animal muy interesante, Enrique, es el gato, ¿no? El gato, lo digo muy, porque mi sobrina y mi hermana tienen gatos, pero el comportamiento de ellos es como tan, primero gracioso, segundo sigiloso y tercero permanentemente está observando, ¿no? Buscando cómo, es es como, muy- pero también tiene mucho tiempo como de, no sé llamarlo mansedumbre o quietud o bueno, no sé, me parece un animalito bastante misterioso. Mira, Gracias. cada animal tiene un tono vital especial. En el caso del perro es fidelidad. Incluso se representa en las pinturas del medioevo, siempre hay un perro en una pareja, porque significa fidelidad. Fidelidad incluso con lo místico, etcétera. Si el perro está bien, el perro es fiel a morir al amo. Luego tienes el gato que es autónomo. Pues lo puedes acariciar de repente, pero normalmente es autónomo. Sale, hace lo que se le pega la gana. Regresa a comer y se va, pero es autónomo. Sabe vivir en autonomía. Entonces, los seres humanos tomamos también ciertas características de los animales. El águila es observadora. Su capacidad es que observa. Tiene un ojo privilegiado con 50 millones de conos. Nosotros tenemos muchos menos en nuestro ojo, entonces el ojo del águila es especial. La ardilla es ahorradora, su tono fundamental. Y así cada animal tiene la hormiga es trabajadora, la abeja es organizada, o sea, cada animal tiene una peculiaridad. Entonces aquí estamos hablando, bueno, ya pusiste al gato, pero bueno, podría yo darles también si quieren una clase un poco de eso. Les puedo dar porque tengo yo bastante material de ese tema y podemos, incluso tengo una prueba que se hizo de ese tema. Hay una prueba para medir las cualidades que tenemos activadas los seres humanos y que se están vinculadas a los temas de los animales. Si quieren más adelante, si les interesa, podemos ver ese tema. Ay, sí, interesante. Gracias, gracias, Enrique. Se ha dicho durante la conferencia que la obesidad puede ser una cristalización del aura debido a comer mucho o al sexo. ¿Y si se está obeso, pero ni se come tanto ni se tiene sexo? ¿A qué se puede deber? ¿Y qué medidas serían positivas para solucionarlo? Mira, lo que pasa es que el libro de Torcom no entra en gran profundidad, te da como un overview grande de las cosas que están relacionadas. Y lo que te dice es que la obesidad no es solamente por acumulación o porque hagas comidas copiosas, cosa que podemos nosotros constatar en la realidad. Hay personas que comen como náufragos y al final están delgados. Y hay personas que comen poco y desarrollan obesidad. Entonces, es tendencia a retener. Y entonces lo que él dice, lo que entiendo, si buceamos un poco más, es que hay que ver cuáles son las estructuras de retención que tenemos con celos, con todo lo que tiene que ver con retención, con la avaricia, yo qué sé. Creo que viene un poco por ahí y en esa persona tiene que cuidar las combinaciones de alimentos que hace porque tiene una tendencia a retener. Y esta tendencia a retener puede estar basada en resentimiento, son personas muy lastimadas en la infancia principalmente, etcétera, a veces muy introvertidas. No se puede, acuérdense que en esto no podemos generalizar. No es como la psicología o las ciencias físicas, donde todo se generaliza, dice, todo depresivo es igual. Aquí no, aquí 20 depresivos son todos diferentes, pero tienen una peculiaridad, o sea, tienen una serie de rasgos que la persona debe conocer de sí misma para tratar de mantener un peso razonablemente estable o trabajarse en profundidad
para modificar las cosas que tienen que ver con retención, celos, yo qué sé, todo lo que ya se dijo, porque para contestar esa pregunta tendríamos que bucear un poco en lo que ya se comentó para tratar de armar un cuadro para contestártela, pero yo creo que tú lo puedes hacer en función de cómo se hizo la charla. Pero puede ser un poco por ahí. Hay que revisar la charla y revisándola van a venir seguramente las claves para la gente que retiene o la gente que no bloquea los ciclos y toma y da y toma y da y come mucho y pues se va y etcétera, no tiene problemas con ese. Entonces los contraflujos, las cosas que hacen que uno no vaya al baño, que uno no, que uno a sí mismo se produzca antídotos para hacer las cosas, merman la fuerza con la que hacemos las cosas que hacemos, todas las razones que nos decimos para no hacer lo que hacemos. Y entonces no pasamos a la resolución final, donde decimos, bueno, ya analicé, ya vi que efectivamente hay cosas riesgosas y complicadas, pero hay cosas valiosas y tomo mi decisión. Y entonces eso es determinación. La determinación es fundamental, pues la persona que no se determina, que queda un paso antes de la determinación, sigue con los contraflujos y le pasa de todo, entre otras cosas, un cierto tipo de sobrepeso, que no creo que sea todos los sobrepesos, sino sobrepesos asociados a esto. Bueno, es como yo lo veo. O sea que la persona indecisa también afecta negativamente, ¿no? Digamos, las indecisiones. Ah, sí, claro. Acuérdate que le preguntan al indeciso si es indeciso y dice, pues sí y no, porque está en la fase de las cosas que todavía está como explorando. Y luego las personas que trabajan en sindicatos o así es un lío cuando tienen este factor, porque se toma una decisión y llega a la siguiente reunión y vuelven a abrir el tema, el debate. Oiga, pero el debate ya se acabó, ya tomamos la decisión. Es que hay cosas negativas, pues ya se analizaron y vamos a asumirlas, pero vuelve otra vez el tema. Entonces no pasan a la parte de determinación y de resolución. Esas son las personas indecisas. Muchas gracias, chicos, por más preguntas. Vale. Gracias. Muchas gracias por mantener viva la clase. Yo aprendo mucho con la clase, entonces estoy muy contento de que todos estén ahí metidos. Y si no hacen preguntas, espero que sea porque lo entendieron todo muy bien. Y si no, pues vuelvan a ver otra vez, por supuesto, cuando esto se suba a YouTube, para que vuelvan a ver la clase para que la contextualicen y la vean con calma. Tengo que ir rápido, porque si no, nunca vamos a acabar. Ya tenemos, imagínense, tenemos meses con esto y todavía falta mucho material. Entonces, hasta que este curso se acabe, bueno, ya podremos pasar luego a conclusiones, talleres, haremos alguna cosa que les resulte a ustedes de interés. Muchas gracias a todos, chicos. Nos vemos la